Rabino, muy buena tarde, qué gusto saludarte. Es una bendición que podamos estar acá el día de hoy. Amigos, bienvenidos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guatemala. Con nosotros el Rabino Yehudá Israel de la comunidad israelita Betor. Y el objetivo de estas sesiones es comprender y aprender sobre los tiempos del Eterno. Entonces hemos invitado al Rabino Yehudá para que nos explique, nos haga profundizar en ello, razonar y preguntarnos a nosotros mismos si realmente estamos en los tiempos del Eterno. A nuestros amigos les comentamos que estamos retransmitiendo en nuestra página de Facebook, en Comunidad Israelita Betor. Ahí con mucho gusto pueden hacer llegar todas sus preguntas y vamos a estarlas trasladando acá al Rabino para que sea un crecimiento para todos. Bienvenido, Rabino, buenas tardes. Buen día, Dan, gracias por la invitación. Esperamos que lo que podamos compartir hoy sea de bendición para todos. Gracias, Rabino. Haciendo un preámbulo al estudio, pues todos venimos de diferentes religiones o de diferentes culturas, ¿no? Y pues cada cultura tiene sus propias fiestas, sus propios puntos en los cuales convergen las personas, algunos citados por forma cultural y otros de forma religiosa. Ahora bien, estamos en el término de lo que es la Torá, una nueva cultura, una nueva forma de vivir. Y entonces muchas personas comenzamos a preguntarnos al llegar a la Torá, ¿existen fiestas que se encuentran registradas en la Biblia que debemos de cumplir? ¿O son las que ya de por sí venimos cada uno de nosotros desarrollando en canciones que veníamos, ¿verdad? Entonces, Rabino, ¿existe algo en la Biblia que nos defina exactamente que hay unas festividades que el Eterno haya decretado? Sí, definitivamente, eso está en Levítico 23 o Vaikra 23. Ahí están estipuladas por el Eterno las festividades que para él son sagradas, santas convocaciones, son las palabras que expresa la Torá. Y ahí están determinadas cuáles son las festividades a las que él nos convoca. Hay una festividad semanal y las demás son de tipo anual, ¿verdad? Es importante, Dan, notar esto que de alguna manera estas festividades fueron dadas a un pueblo que está saliendo de la esclavitud de Misraim, o sea, de Egipto, ¿ya? Entonces, es un grupo de esclavos que no tiene cultura, no tiene, digámosle, que no es un pueblo, porque un pueblo está determinado por lo que es su cultura. Una cultura tiene que ver con su forma de vestir, con lo que come, con sus fiestas, ¿no? Sus comidas, todo eso es parte de una cultura. Cuando el Eterno está entregando esta Torah en el monte Sinai, no solo está entregando una cultura a un pueblo, sino lo interesante, por eso voy a tomar un poquito del tiempo, son los tiempos. Todo dentro de la creación para que tenga vida necesita tener movimiento. ¿Me explico? Todo tiene que tener un movimiento para que tenga vida. La creación de por sí está en constante movimiento, ¿ya? Cuando en Bereshit nos dice que el Eterno consagró el séptimo día y lo santificó, desde ese momento está poniendo un ritmo semanal. ¿Ya me estoy explicando? Entonces la creación vive en ese ritmo, en ese tiempo que el Eterno estableció para su creación. Cuando la humanidad deja de observar el Shabbat, deja de reposar el séptimo día, no cierra sus manos en el séptimo día, como lo declara la Torá, de alguna manera se sale del ritmo, se sale del compás. No sé, yo no soy músico, pero la idea quiero transmitir que el Eterno le plasmó a la creación. Entonces, de alguna manera, de ese momento, la humanidad comienza a desligarse y ya no está en armonía con la propia creación. De ahí viene el sufrimiento y todo lo que nosotros podamos ver. Es como que un humano, como que un animal
deje de vivir en su hábitat natural. Al dejar de vivir en su hábitat natural, pues comienza su decaimiento como especie, el riesgo de la existencia como especie comienza a deteriorarse. Ahora, lo interesante es que la palabra del Eterno es activa, ¿verdad? No es pasiva. Por eso, inclusive dentro del judaísmo, ellos no entienden esa parte y por eso ellos creen que el padre Abraham, Isaac y Jacob guardaban las fiestas, ¿verdad? Y eso no es así. La única festividad que estaba decretada por el Eterno desde Bereshit, desde el principio, era el Shabbat. Ahora este pueblo que había descendido espiritualmente al estado de esclavitud, era necesario porque había descendido y cuando hay descenso hay más limitantes. Por eso habían más mandamientos. El Eterno le entregó una Torá y ahora solo la observancia del Shabbat, al menos para este pueblo, la observancia del Shabbat ya no era suficiente para estar en armonía con la creación. Ya el Eterno le puso otra cita, ya el Eterno le puso otro cronómetro, que son las fiestas de tipo anual, que son establecidas en Moshe, por Moshe, o sea, a través de Moshe en el monte Sinai, en el año 2448 del calendario hebreo. De ahí entra en un ritmo. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que no se trata de la religión donde vengamos, y al final las escrituras, la Biblia, la Torá, es la palabra inspirada por Dios, es la palabra del Eterno para nosotros, desde cualquier país que hayamos nacido, cualquier religión que tú vivas, si tú profesas que esa palabra es la palabra del Eterno, y esa palabra está estableciendo estas festividades, estas citas, estas reuniones que vamos a platicar más adelante de lo que significa o lo que son las festividades, quiere decir que de alguna manera tenemos que entrar en este ritmo, en este compás, en este nuevo compás que el Eterno le ha puesto a su creación y que nos ha puesto a nosotros como israelitas a vivirlos, a estar en ese compás, en ese tiempo de las festividades que él estableció en la Torá, en Vaikra 23, ¿verdad? Perdón. Okay, muchas gracias. Para las personas que conocen el libro de Levítico, capítulo 23, que nos estaba haciendo referencia al Rabino. Entonces, por lo que nos está explicando, es un ciclo, ¿sí? Es un ritmo que el Eterno le marca a la creación, en la cual nos hace un llamado, con una convocación, ¿no? Un momento en el que debemos de estar en ese día. ¿Qué pasa si no la celebro? No pasa nada, es algo, por así decirlo, como que alguien celebraba antes alguna feria o alguna otra celebración y pues no le pasaba nada en la vida, ¿verdad? Pero en este caso, que son decretadas por el Eterno, ¿qué pasa si yo no asisto a esa convocación? ¿Hay algo en mi vida o paso desapercibida? No pasa desapercibida. Te voy a explicar. Lo que sucede es que digamos que en el monte Sinai se entregó una partitura, como una música, que yo te explicaba que había un tiempo, ¿no? El ciclo de la creación es anual. Por eso tenemos las épocas de invierno, verano, otoño, todas estas son anuales, ¿ya? El ritmo de la creación es anual. Ahora, dentro de ese ciclo, digamos como una partitura de una gran orquesta sinfónica, resulta que tú estás con tus platos, o que tú eres el que toca el plato o tocas el tambor, y entonces tú estás esperando el tiempo exacto donde tú tienes una intervención. Y viene tú el plato, y ahí le das tú. Y viene otra vez y le das. ¿Qué pasa si tú, como operador de los platos, no tocas en el momento, o no tocas en los momentos que la partitura es el que tenías que tocar? Digamos que la sinfonía está incompleta.
y no se puede disfrutar. Entonces, cuando el Eterno entregó esto al pueblo de Israel, esta entrega, cuando tú recibes un compromiso, una responsabilidad de cumplir. ¿Ya? Estás dentro de la orquesta y tienes los platos y tienes la partitura y tienes que hacer tu parte. Entonces, de alguna manera, si me preguntas, la creación, de alguna manera se detiene o está esperando que el pueblo cumpla su función para que la sinfonía esté completa y esté en armonía. ¿Ya? Por eso en el Talmud dice, en el Talmud de Babilonia dice, si el pueblo guarda 2 Shabbat, el pueblo diría guardara solo 2 Shabbat, el Mashiach vendría y el reino de los cielos sería implantado en este mundo. En el Talmud de Jerusalén dice que con un solo Shabbat que el pueblo guardara, el Olam Jabá viene. ¿Te imaginas? O sea, la importancia de que todos los que tenemos que hacerlo, hagamos algo en el momento que hay que hacerlo, y entonces el Mashiach viene. Y el Olam Jabá viene. Ese siglo se termina. Esto es desde el punto de vista, digámosle, de la creación. ¿Ya? Por eso los sabios del pueblo dicen, ¿cuándo va a venir el Mashiach? Cuando tú lo decidas, cuando tú cumplas tu parte. Por eso los salmos dicen que el Mashiach está sentado a la diestra del Padre hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Hay una labor que los discípulos de Mashiach tenemos que hacer, y hasta que no la hagamos como pueblo, el Eterno no le va a decir que venga a implantar su reino en esta creación. O sea, de alguna manera estamos obstaculizando. Ahora, tu pregunta era personal, ¿qué me pasa a mí si no cumplo? ¿Ya? De alguna manera pudiéramos decir que el Eterno da instrucciones. ¿Ya? No somos religiosos como para decir que todos tienen que hacerlo. El religioso cree que lo que él entendió y lo que el Eterno le puso en su corazón a hacer, todos lo tienen que hacer, y eso no es así. Porque el Eterno da el entendimiento y pone en el corazón el querer hacer algo. Así que cuando el Eterno me da un entendimiento y pone en mi corazón hacerlo, Él me está diciendo, tengo que participar de la sinfónica. ¿Ya? Y tengo una responsabilidad, y la orquesta, la sinfonía, no va a sonar bien hasta que yo toque lo que tenga que tocar, en el momento que lo tenga que tocar. ¿Ya? Y ahí lo que dice Jacob en su carta, aquel que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Cuál sería el resultado? Entonces vemos una persona que el Eterno ha llamado, le dan una instrucción, y pasa como la parábola del talento, le dan un talento, y en lugar de ponerlo a trabajar, ¿qué pasa con él? ¿Verdad? Dice que es echado al fuego. ¿Ya? Eso es lo que está en juego. Ahora, las personas a quienes el Eterno no les ha dado este entendimiento, ¿ya? De alguna manera no tendrían que preocuparse porque no quiere el Eterno que lo hagan. Bueno, eso no quiere decir que su final sea correcto, que su final sea de gloria, digamos, no. Aquí la responsabilidad viene a nosotros cuando el Eterno nos da un entendimiento y pone el deseo de hacerlo. Si no lo hacemos, es pecado, pues ya sabemos cuál es la paga del pecado. Ok, Rabino, muchas gracias. Y estamos, ok, ya vimos la importancia de las festividades, que debemos de estar en esa armonía. Tomando dos posturas que normalmente la mayoría conocemos, ya sea del cristianismo o del judaísmo, que al inicio comienza a aprender. ¿Hay algún efecto? ¿Pasa algo si yo ya celebro las fiestas dadas por el Eterno en Vaikra 23 y continúo con las otras celebraciones? Vayámonos a tal caso el cristianismo, su Semana Santa, su Navidad, etcétera, etcétera, Día de la Madre, o sea, todas esas festividades pues no están en la Torá, pero pues culturalmente me siento mal en no estar con mi familia, todos se reúnen y pues yo no estoy, no hay ningún problema que yo la siga celebrando, o pues porque ya guardo las fiestas del Eterno, ¿no? O sea, si ya las estoy haciendo, entonces estoy cumpliendo con eso.
¿haría algo mal o estaría mal si sigo celebrando en esas festividades? Bueno, como el propio Mashiach dijo, no podemos servir a dos dioses, ¿ya? Mi propia Torah muchas veces instruye para no servir a otros dioses de otros pueblos, ¿ya? Si tú te das cuenta, y máximes, estamos hablando de festividades de origen pagano, de la religión pagana, de alguna manera, ¿cómo te podría decir? Estamos sirviendo a otros dioses. O sea, ya no nos estamos santificando, porque, mira, cuando el Eterno te dice, haz esto, ¿ya? Automáticamente te está diciendo que no hagas lo otro, te está poniendo una obra. Es como que te dice, vas a ser parte de esta sinfonía, agarras tus platos y cuando yo te diga, lo suenes, ¿verdad? Pero no te está dando permiso para ir a tocar en otra orquesta, ¿ya? Entonces la propia Torah instruye, inclusive dice, no vayas y digas cómo hicieron estas naciones con sus dioses, y así voy a hacer yo con el Eterno. Dice, no, dice, nunca harás semejante. Por eso hay una Torah que es una manera de hacer las cosas, y no hay dos. Esa es parte de la monoteísmo. El monoteísmo es un solo Dios, una sola creación, un solo camino, una sola Torah, una sola manera de hacer las cosas. El monoteísmo es de uno solo en todas las preguntas que tú puedas hacer, ¿ya? Ahora bien, eso me refiero con otras festividades que no tengan un origen pagano, que no tengan un origen oscuro, dedicado a otros dioses, ¿no? ¿Ya? De eso es lo que tenemos que alejarnos. Ahora pues habrán celebraciones como por ejemplo la graduación de una persona, ¿ya? Que lo que estamos celebrando es el éxito, ya estamos haciendo otra celebración como, no sé, cualquier otra celebración que no tenga origen dedicado a otro Dios, no hay ningún problema con eso. Ya siempre el problema que nosotros debemos de tomar es que el Eterno nos dio, al obedecer la Torah, nos está dando una cultura y nosotros tenemos que decidir que esa es nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros también hacemos otras festividades de otra cultura, entonces ya nuestra cultura ya no está muy definida. No sé si me explico qué es lo que pasa aquí, por ejemplo, con Guatemala, ¿no? Que poco a poco estamos adoptando costumbres de otros países, más que todo de Estados Unidos, estamos medio alienados, ¿no? Por ejemplo, antes se comía un tamal a las 12 de la medianoche de Nochebuena, ¿no? El 24 de diciembre a las 12 de la noche era un tamal. No, ahora es pavo, ¿verdad? Y ahora es el almuerzo del 25 es un pavo. Eso del pavo viene de Estados Unidos. Entonces, Guatemala de alguna manera pudiéramos decir que ya comienza a perder su cultura como tal, cuanto más adoptamos otro tipo de culturas, inclusive ves aquí el Black Friday, ¿no? Que eso es puramente el inicio de la temporada navideña de Estados Unidos. Pero ya nos vamos asimilando, y ya ves aquí tú que se está celebrando, y algunos hasta celebran el Día de Gracias. Estamos adoptando cultura, entonces ya la cultura guatemalteca ya no es muy definida. Igual tendría que ser con nosotros cuando venimos a la atrás. Tiene que ser algo definido. Ok, excelente. Y digamos, bueno, ya vimos la parte del cristianismo, ahora el otro lado de nuestros hermanos, que pues ellos tienen otras festividades que podríamos decir, bueno, son iguales a nosotros, no hay problema porque también somos monoteístas, estudian la Torah, y pues no habría problema si hacemos los ayunos que ellos hacen, el ayuno de Esther, el día de los árboles, pues porque tenemos la misma cultura, ¿sí? Es lo que, por lo menos cuando llegamos a la Torah, es lo que primero comenzamos a percibir, que el judaísmo pues es un símbolo de Torah, ¿no? O estaríamos un poco errados en esa parte. Sí, bastante errados. La verdad, el judaísmo es una religión como el mismo cristianismo. Ya nosotros denominamos una religión doctrinalmente cuando se enseñan mandamientos de hombre como que si fueran divinos. Entonces los feligreses, los seguidores o los practicantes de esta religión comienzan a observar rituales, fechas, festividades y haciendo cosas creyendo que así agradan al Eterno, pero
pero eso está muy alejado de lo que está en Escritura. ¿Ya? El problema es que hay gente que pueda creer que celebrando el Día de los Árboles, como lo celebra la cultura sionista, ¿ya? Y eso no es del judaísmo, es una cultura sionista, hay festividades sionistas, que es de la cultura que comenzaron a celebrar cuando se estableció el Estado de Israel. ¿Ya? Entonces el problema de la gente cuando viene el cristianismo es que comienza a celebrar esas festividades y son festividades sionistas, entonces ya su cultura ya no es de Torah, que era lo que te digo, te decía yo, que ya es confuso. ¿Ya? Si mi cultura es la Torah, yo tengo que distinguir qué es Torah y qué no es Torah. Pero esa gente comienza a aferrarse a festividades y costumbres puramente sionistas. Aparte, pues hay otras que son del judaísmo, como religión, como tal, que ahí vienen los ayunos, el 9 de Av y muchas cuestiones que son costumbres de la religión judía, y el problema es, como te digo, es que se enseñan como que si fueran misbot, ¿ya? Y ese es el problema. Entonces, ahí tendríamos una confusión. Entonces, resumiendo mi respuesta, nos confundiríamos porque ya no podemos distinguir entre lo que dice la Torah y lo que no dice la Torah. Por ejemplo, algo que se ven muchos en estos movimientos es celebrar el Rosh Hodesh como una festividad de santa convocación, hasta dan una ofrenda por la festividad. Y Rosh Hodesh no es una festividad que está en Baikra 23, no es una festividad que esté ordenada por la Torah de una manera directa, ¿ya? Entonces el problema cuando venimos de una religión es que no podemos distinguir entre qué es lo que dice la Torah y qué es un mandamiento de hombre, y lo confundimos y seguimos el mandamiento de hombre como que si fuera Torah, con una dedicación, con una entrega como para agradar al Eterno, y no agradamos al Eterno, como dice Isaías, su corazón está lejos de mí, porque ellos enseñan con mandamientos de hombre como doctrina, y su majestad Yeshua se lo dedicó a los judíos de su época, que es el mismo judaísmo de esta época, que ha cambiado de forma, más no de fondo. Entonces ahí sí tenemos un problema. Tenemos que recordar que todos nosotros, de Efraín, cuando venimos a la Torah, nos convertimos al Dios de Israel y a su Torah, no al judaísmo. Y ahí hay que hacer una gran diferencia, hay un abismo, hay una diferencia abismal de tal grado que su majestad Yeshua les llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados, y todo eso era dirigida a los practicantes de la religión judía. Entonces un discípulo de su majestad Yeshua tendría que ver ese abismo también, como lo miraba su majestad Yeshua, que hasta parecía antagónico, ¿no? Okay, gracias, Rabino. Creo que hasta nos va saliendo temas para otros programas, porque creo que lo que la mayoría traemos es que judaísmo es sinónimo de la Torah escrita, ¿verdad? Pero ya por lo que me estás comentando, pues son totalmente antagónicos en cierta... Son totalmente antagónicos. Inclusive, imagínate el simple hecho, bueno, la propia Torah, en Devarim 13:1, dice, guardarás estos mandamientos, no quitarás ni agregarás nada. O sea, si yo le agrego algo a la Torah o le quito algo a la Torah, la estoy transgrediendo. Y el mensaje que estoy dando es que la orden que el Eterno dio no es completa y yo le voy a agregar, lo voy a mejorar, ¿me explico? Imaginás qué soberbia, qué herejía esa. Y eso es lo que sucede cuando alguien, por ejemplo, los tzitzit, la Torah ordena que tiene que tener un hilo azul. ¿Por qué el judaísmo no le pone el hilo azul? Por la tradición. Entonces, por guardar la tradición, violan la Torah. Podríamos decir que un tzitzit sin hilo azul no es tzitzit. Así que ellos no están cumpliendo la misma. No solo no la están cumpliendo, sino que están violándola. ¿Ya? Y esa sería la religión. Igual que en el cristianismo, a pesar de tener una Biblia en la mano, todo lo que se hace, todo lo que se predica y todo lo que se cree es contrario a esa Biblia. Y lo mismo es el judaísmo. Hablan de Torah, pero no guardan Torah. Y porque tienen la Torah en la mano, la gente cree que todo lo que enseñan es de Torah, pero no es Torah. Y lo difícil y lo duro, porque es un
un susto fuerte darse cuenta de eso cuando ya has avanzado bastante, influenciado por esa religión. Sí, Rabino, muchas gracias. A todos los amigos que me están acompañando en la página de Facebook, pues si tienen alguna duda, pues con gusto la pueden enviar. Estamos con el tema los tiempos del Eterno y hoy estamos viendo específicamente lo que son las festividades, gracias a nuestros amigos en Colombia, en Argentina, acá en Guatemala, que están en México también, que están siguiendo la transmisión. Continuando con el tema, Rabino, podríamos definir cuáles son las festividades que el Eterno ha decretado para su pueblo. Un pequeño resumen del listado de cuáles son. Bueno, tenemos la primera, que está desde Bereshit, y por eso inclusive en Vaikra 23 está separada del resto, porque es semanal y no anual, primero. Y segunda, porque las anuales están decretadas o señaladas por los astros, por la molar, son fechas que están decretadas por la luna o por el sol, ¿no? Luna y el sol. En cambio, esta está aparte porque no está decretada por la luna, sino que está decretada por la propia palabra del Eterno. Por eso, a lo largo de la Torá, cuando dice, guardarás el Shabbat, dice, porque en 6 días hizo el Señor. O sea, lo que está decretando que ese es el séptimo día es la palabra del Eterno. No es la luna, no son los astros, no son las estrellas. Por eso está separada. Entonces tenemos la semanal, que es el Shabbat. Luego comenzamos con Pesaj, que es una festividad que nosotros no celebramos porque ya se cumplió. Si quieren lo vamos a ver en su oportunidad. Luego tenemos la festividad de Jaja Masot, las panes sin levadura, que son 7 días, del 15 al 21 de Av, y Pesaj es el 14 de Av. Luego tenemos Shavuot, que se cuentan la cuenta del Omer, ¿verdad? Desde la festividad de Jaja Masot hasta contar las 7 semanas, 7 Shabbatot, y al día siguiente es Shavuot. Por eso es que la Torá es la única fiesta que no da una fecha de calendario para celebrarla, porque depende de la cuenta del Omer. Luego tenemos Yom Teruah, que es el primero del 7º mes. Luego tenemos Yom Kippur, que es el día 10 del 7º mes. Luego tenemos Sukkot, que es una festividad de 7 días, comenzando el 15 y terminando el 21 del 7º mes. Y la última festividad que tenemos es Shmini Atzeret, que es el día 22 del 7º mes, o el día 8º de Sukkot, como lo establece la propia Torah. Esas serían las festividades anuales y la semanal. No hay más que nosotros podamos poner como santa convocación, como que es un mandato por parte del Eterno festejarla. No hay más que solo eso. Ok, y digamos, celebraciones o cada festividad tiene un espíritu específico, a una puerta específica que se abre en ese momento para el pueblo de Israel. Sí, eso es muy importante decirlo, porque desde el punto de vista latino, para nosotros fiesta, ¿qué significa fiesta? Pues muchos piensan en licor, baile, comida, no sé, muchas cosas, depende de cómo hayamos crecido y el concepto que tengamos de festividad. Y eso es lo interesante, ver las palabras hebreas que en la Torá son utilizadas para designar las festividades, que son varias las palabras. Por ejemplo, una de ellas es Mikra. La palabra Mikra, por ejemplo, tiene que ser algo llamador de afuera, que es lo que se traduce como convocación, una reunión pública. Por eso es que la festividad conlleva una reunión pública, una santa convocación. Y la raíz Kara, que significa llamar afuera, ¿ya? Está la palabra Moed, que es nombramiento o designación. La raíz Yaad de esta significa cumplir con una cita. ¿Te imaginas? Cumplir con una cita. Así quiere decir que cuando el Eterno nos dio una festividad, puso una cita. Y no podemos fallar esa cita porque lo dejamos plantado. De ahí es también, por eso es que no se puede celebrar otro día, porque es una cita.
Y en Vaikra 23:4 dice, y celebraréis mis fiestas en los tiempos prescritos. No puedo cambiar la fecha, no puedo cambiar el día, ¿verdad? También la otra palabra es haj, que viene de festival. La raíz es haj, que significa moverse en círculo, ¿ya? Sikron, que viene de recuerdo, máximo, memoria. La raíz sacar significa marcar como para que algo sea reconocido. La palabra, y ahí donde nosotros comenzamos a sacar definiciones, conceptos de lo que es una festividad basado en las palabras hebreas y sus raíces que usa la Torah para designarlas. Por ejemplo, de la palabra mikra, podemos definir que las festividades son puntos de encuentro con el Eterno, ¿ya? O sea, como son llamados de afuera, nosotros los vemos como puertas entre la creación y la no creación. ¿Te imaginas que el creador que está fuera del tiempo y espacio pone una cita para contigo y tú tienes que ir a esa puerta en el tiempo para tener un encuentro con el creador? Pero es ese día. Otro día esa puerta está cerrada. No sé si me explico. Eso es lo interesante, que son citas. Esa es la idea que nos están dando las palabras hebreas. De la palabra haj, podemos decir que son fiestas que guían al pueblo por un ciclo. Por eso un círculo, ¿verdad? Un ciclo anual de la creación para ir evolucionando o creciendo espiritualmente cada ciclo. Entonces, ya no lo vemos como un círculo, sino ¿cómo se llama? Como una que va subiendo, como una espiral, ¿ya? Porque aunque es cíclico, como vamos creciendo espiritualmente, es como una espiral. Cada año celebramos la misma fiesta, pero a otro nivel, y por eso se hace distinta. También por la palabra mikra podemos decir que son repasos o ensayos, porque esta palabra nos da la sensación de un ensayo. ¿Te imaginas? Por eso Rab Shaul decía que las festividades son sombra de lo que ha de venir. Quiere decir que estas festividades tienen un cumplimiento final. Y al celebrarlas, nosotros nos estamos preparando para esa actividad que es el cumplimiento final. ¿Te imaginas tú, como músico de una sinfónica, que no llegues a los ensayos? ¿Cómo vas a estar en el gran concierto? No te ponen a tocar y no vas a saber qué se va a hacer en eso. Entonces, las festividades son ensayos, y lo interesante es que como entramos en una festividad, en una puerta del no tiempo y no espacio, como en un ensayo, tú puedes ir a un ensayo de una orquesta o de un grupo musical que está ensayando para un concierto. Al asistir a un ensayo, tú ya puedes gozar un poco de lo que va a ser ese concierto. Tú puedes decir, muchacha, yo estuve en el ensayo del AC/DC, ese concierto va a estar bueno, porque gozaste un poco de lo que iba a ser ese concierto. Entonces nosotros, al celebrar las fiestas, nosotros podemos gozar hoy en día un poco de esa experiencia del cumplimiento de esa festividad, ¿ya? A lo que apunta de ese gran concierto. También a través de la palabra Sikron podemos decir que son puntos en el tiempo marcados por el Eterno para que sean recordados y reconocidos por su pueblo, ¿verdad? Y así, eso ya nos da una idea de lo que son las festividades. Y si nosotros amamos al Eterno, aceptamos su Torah, y Él nos dice que son sus fiestas, ¿quién que ame al Eterno puede faltar a una de esas festividades? Ahora, son puertas, dijimos, y como tú bien dijiste, cada festividad tiene una labor espiritual específica, ¿ya? Por ejemplo, si vas a unas oficinas y ahí dice reclamos, recepción de papelería, recepción de pagos, director general, hay varias puertas, y tú vas a recepción de pedidos y vas a poner un reclamo,
te dicen, no señor, disculpe, está en la oficina equivocada. Tiene que ir a la otra puerta donde dice reclamos, ¿verdad? Entonces, cada cita, cada festividad es una cita, un encuentro con el Eterno, con un objetivo específico, con una labor específica que tenemos que realizar, un espíritu. Entonces, no podemos llegar con un espíritu distinto. Por eso se requiere de una labor espiritual. Y bueno, tal vez eso lo vemos en otro tema, que gracias a su majestad Yeshua, y solo el creyente en su majestad Yeshua, solo el discípulo de su majestad Yeshua, y todo lo que eso implica, esas palabras, puede, realmente las festividades son celebradas con un objetivo y se puede alcanzar ese objetivo espiritual. El que no tiene al Mashiach solo son como fiestas conmemorativas para recordar, pero no hay una labor espiritual a realizar. ¿Ya? Entonces, sí, cada festividad tiene su espíritu, tiene su razón de ser, tiene su objetivo y requiere una preparación específica para llevarla a cabo. Ok, Rabino, gracias. Cuando mencionabas las festividades, me causó curiosidad que nos indicabas, mira, esta se celebra el 14 del mes 1, el 15 del mes 1, el 1 del mes 7, pero pues algunos también estamos acostumbrados a decir, no, mira, esta se celebra el 15 del mes de Nisan, el 1 de Tishrei, el 10 de Tishrei. ¿Es lo mismo? ¿Solo es cambio de un nombre a un número? ¿O es diferente? Es importante que si estamos observando la Torah, tengamos nosotros que hacerlo de la manera que la Torah lo establece. Y del punto de vista de la Torah, el único mes que tiene nombre es el mes más importante, que es el mes de Aviv o Av. ¿Ya? Entonces, eso es interesante, importantísimo. Igual que en los días de la semana, solo hay el día más importante, que es el séptimo, que tiene nombre, Shabbat. Todos los demás es día primero, día segundo, día tercero. Y así son los meses. El mes de Aviv, segundo, tercero, cuarto mes, quinto mes, sexto mes. Los nombres que el calendario judío, otra vez la religión del judaísmo, le pone a cada uno de los meses son resultados de la influencia babilónica, de la cultura babilónica, mientras ellos estuvieron en el exilio en Babilonia. Los nombres de los meses son nombres de dioses paganos, perdón, no son paganos, de dioses babilónicos. ¿Ya? Ese es el problema. ¿Ya? Que entonces nosotros estaríamos absorbiendo esa influencia idolátrica babilónica al estar utilizando un calendario con los nombres de los dioses babilónicos. Por eso es importante que para alguien que verdaderamente quisiera observar Torah, tenga un calendario acorde a lo que dice la Torah y con los nombres de los meses que dice la Torah. Gracias, Rabina. Resumiendo un poco para todos nuestros tenemos una festividad que es anual, que es Shabbat. Tenemos otras festividades que son anuales y tenemos una festividad que no se especifica qué día, ¿verdad? Que es el caso de Shavuot. De Shavuot, así es. Se especifica qué mes se celebra, así el judaísmo, el mesianismo, quien sea, sí tenga un día específico para celebrar. Es la única fiesta que no cuenta con eso. Ya para ir concluyendo el tema, ¿cómo es que un israelita se prepara para cada festividad? ¿Es solo llegar ese día y ya estás listo? ¿O debe haber una reflexión, algún ritual de purificación, algo? ¿O cómo debemos de prepararnos? La verdad es que, como te decía, cada festividad tiene su espíritu, por lo tanto tiene un objetivo, una labor espiritual que realizar. Y eso va a depender de la festividad que se está celebrando.
pero definitivamente tiene que haber una preparación para entrar en el sentido, ¿no? Lo que se acostumbra, y aquí sí voy a lo que es la costumbre del pueblo, es que basado en que Moshe, por ejemplo, ordenó, el Eterno ordenó hacer tevilá, si se recuerdan, para encontrarse con el Eterno en el monte Sinai. Por el otro lado, también ordena que los sacerdotes cuando vayan a oficiar tengan que hacer tevilá, o sea, purificación con agua. A partir de ahí, si entendemos que cada festividad es un encuentro con el Eterno, es una cita con el Eterno, viene la costumbre que antes de cada festividad nosotros hagamos una tevilá, una purificación con agua. Porque como es un encuentro, es algo especial, pues así como nosotros, pues cuando vamos a un evento especial, pues nos bañamos, nos ponemos nuestra mejor ropa, una ropa adecuada, limpia, ¿verdad? A lo que vamos a participar, pues como es una labor espiritual, también hacemos una tevilá, nos purificamos espiritualmente para poder tener ese encuentro con el Eterno con mayor conciencia, y eso ya viene a la costumbre, ¿ya? Hacer la tevilá, y por supuesto, como te repito, dependiendo de la festividad, que cada festividad tiene su espíritu, tiene sus mandamientos que tienen que cumplirse. Entonces viene una preparación previa para que podamos cada uno de nosotros y juntos observarlas de la manera adecuada o como el Eterno lo instruyó en su Torá. ¿Ya? Eso así tiene que ser. Y lo importante es que no solo que cada uno de nosotros celebremos, sino recuérdate que es santa convocación, o sea, tiene que haber una reunión pública. Tenemos que reunirnos. Sin esa reunión hay una deficiencia. Ok, Rabino, excelente. Pues creo que hemos aprendido bastante el día de hoy sobre las festividades del Eterno, que no son decretadas por Él, o sea, son fiestas de Él, ¿verdad? Porque muchas personas a veces traen el pensamiento de que, tus fiestas judías, ¿verdad? Y uno también absorbe de repente ese espíritu y dice, sí, son fiestas judías, pero ya nos está explicando la gran diferencia, la brecha que hay entre las fiestas y las fiestas de la Torá, ¿verdad? Creo que es un punto muy importante para nosotros, el celebrarlas en el día indicado, con el espíritu que debe de ser cada una de las festividades. Así es, Dan, perdón que te interrumpa. Pero, y es interesante eso que dices, porque si el judaísmo cambia el espíritu de una festividad y tú celebras esa festividad siguiendo las instrucciones del judaísmo y no de la Torá, tú ya no estás celebrando la festividad. ¿Ya? O sea, no solo es de celebrar el día o que le pongas el nombre, ¿verdad? Como es el caso de Shavuot, lo vamos a ver en su oportunidad, ¿verdad? Que la Torá establece, y el espíritu de la festividad de Shavuot es la entrega de las primicias, porque está cabal en la fecha de la cosecha de los segundos granos que crecen en Israel. ¿Ya? Es una festividad de ir a dar una ofrenda, una primicia, conforme la bendición que el Eterno te da. O sea, el espíritu es de ir a dar, pero viene el judaísmo y cambia el espíritu de la festividad basado en una tradición sefardita que los sefarditas llevaron a Israel, y entonces ellos celebran Matan Torah, la entrega de la Torah. ¿Te imaginas? La Torah, la festividad de Shavuot es un espíritu de ir a dar. Y judaísmo enseña que Shavuot vamos a ir a celebrar la recepción de la Torah. De una vez tergiversa el espíritu de la Torah. O sea, si tú estás celebrando Matan Torah en Shavuot, tú no estás celebrando Shavuot. Wow, es como decir que me invitaron a una fiesta de 15 años para una fiesta de grabación. Imaginas, si pues algo así, estás perdido, ¿no? ¿Verdad? Porque hasta alguien que es colado en la festividad pregunta qué estamos celebrando.
una boda, ¡ay, que vivan los novios! ¿Ya? Se involucra en el espíritu de la festividad. Ya no va a estar en una boda cantando Happy Birthday to you, está perdido. Entonces realmente no está celebrando la festividad. Entonces no solo es importante el nombre de la festividad, la fecha de la festividad, que esté sino el espíritu correcto para saber que estamos celebrando lo que el Eterno dijo que estuviéramos celebrando. Ok, excelente, Rabino. Y sobre lo que nos comentabas de la preparación de la Tevilá, Shabbat también es la primera de las Santas Convocaciones. Entonces, ¿para Shabbat también debemos de hacer Tevilá? ¿O es diferente en ese aspecto al resto de las festividades? Si seguimos el mismo principio, deberíamos. Mira, lamentablemente, los que no tenemos la oportunidad de tener un lugar adecuado para hacer tevilá, mínimo deberíamos de bañarnos, darnos un duchazo y ponernos nuestras ropas previo a ingresar al Shabbat. Mínimo. Ya, los que vivimos en la ciudad no tenemos un río, no tenemos un mar cerca para estar yendo cada semana. Algunos no han podido hacer su mikvé en su casa, entonces. Pero si siguiéramos el mismo principio, la misma importancia y el mismo encuentro tenemos con un Shabbat que un Yom Teruah o un Yom Kippur. Ok, esto quiere decir que pues al llegar a casa y preparar el viernes en la noche, deberíamos de prepararnos precisamente con una ducha para entrar a esa festividad y honrarla tal como el Eterno nos ha indicado. Así es, porque ahí vamos a verlo cuando toquemos el tema del Shabbat, que aparte es honrar, aparte es santificar, aparte es recordar, que son mandamientos distintos para el Shabbat. Ok, Rabino, pues te agradecemos mucho hoy por el tema de las festividades, esta introducción y conceptos básicos. Sé que hay personas acá que nos escuchan que tienen años ya observando la Torá, pero también tenemos personas nuevas en los diferentes países. Y pues también va a llegar a otras personas que quizás están comenzando a entrar a la Torá, y es importante hacer todas estas diferencias de qué era lo que yo hacía en el cristianismo o qué es lo que hace el judaísmo y qué es lo que la Torá ordena, qué es lo que sigue la casa de Efraín. Así es, y eso es lo difícil, que alguien que viene de una cultura esclava religiosa note la diferencia entre una cosa y otra. Regularmente tendemos a seguir lo que el hombre dice. Ok, excelente. Pues invitamos a nuestros amigos a que el siguiente miércoles nos acompañen. Vamos a comenzar con una de las festividades, que es Yom Teruah. Algunos quizás la han oído mencionar como Rosh Hashanah, pero ahí creo que vamos a empezar a encontrar y a dilucidar diferencias, ¿sí? De qué es lo que se celebra. Algunos le llaman el Año Nuevo Judío, pero vamos a empezar a encontrar cuál es el espíritu de la festividad, a qué se nos convoca, que era lo que nos decía el rabino, qué es lo que el Eterno espera de cada uno de nosotros y con qué corazón debemos estar preparados. Pues hemos ido comprendido la parte que el rabino nos ha dado a través de la Torá. Es el corazón con el que me presento a cada festividad. No es solamente estar, sino que el corazón con el que voy dispuesto a presentarme en cada una de las festividades. Si no está mal, ¿verdad, Rabí? Así es, así es. Ok, pues les agradezco mucho. Les invitamos para la siguiente transmisión y que tengan una buena noche todos. Muchas gracias, Rabí. Gracias, Dan. Gracias por la invitación. Nos vemos la próxima semana.